Buenos días, estudiante de la materia Análisis y Diseño de Sistemas 2 de la Universidad Bicentenario de Aragua. Estamos en la actividad de clase en vivo número 3. Esta clase en vivo número 3 es para aclarar dudas relacionadas con la materia y darles contenido de conocimiento que los ayude en el desarrollo de sus actividades académicas. El día de hoy, 4 de junio del 2026, a las 10:35 AM, se inicia la clase. Vamos a compartir pantalla para dar inicio a nuestra actividad, Análisis y Diseño de Sistemas 2. Ya la actividad sumativa número 1 fue calificada. Ya tienen ustedes sus calificaciones, pueden revisarlas. Los estudiantes que tuvieron observaciones, tómenlas en cuenta para que no las vuelvan a cometer en las siguientes actividades que vayan a entregar. Para eso se les realiza su rúbrica y las observaciones que tengan como retroalimentación en cada una de sus tareas. Quiere decir entonces que ya vamos a iniciar el 8 de junio, es decir, el lunes que viene, la semana próxima, la actividad sumativa número 2 que se va a abrir, que tiene que ver con un caso práctico. En este caso práctico se está haciendo un caso de estudio, se toma como caso de estudio hipotético, ¿no? En la Universidad Bicentenaria, en el cual usted va a desarrollar el levantamiento de información del sistema y debe desarrollar cada uno de los puntos explicados aquí. Primero van a analizar todo lo que es la universidad como sistema y su entorno, qué actividad realiza, operaciones, número de sedes, departamentos. Es decir, ustedes pueden ubicar material en la misma página de la UBA. Vamos a buscarla aquí, UBA. Y en la misma página de la universidad hay información que a ustedes les puede servir para desarrollar esta actividad. Aquí pueden conseguir información de la historia, de las autoridades, del modelo educativo, de los núcleos. Fíjense que habla del modelo educativo, las carreras, los núcleos de cada uno de los núcleos. Incluso hay galería de fotos. Entonces, este material que está mismo en la misma universidad, usted puede servirle para tener una visión del entorno educativo, de lo que es la estructura de la universidad. Espacios UBA. Entonces, esta parte incluso habla de las autoridades, quiénes son quién es la autoridad, la historia que también también funciona para lo que es el trabajo. Entonces, habla de cada una de las carreras, de pregrado, de la parte de inscripción, de posgrado, del mismo campus, del aula virtual. Entonces, esto más o menos aquí tiene para saber más o menos de qué es la organización, cuáles son los núcleos. ¿M? Entonces, después también vienes para aquí
la información que maneja la universidad, lo que es el proceso. Realmente se busca el enfoque de un proceso que ustedes hacen, que es el proceso de inscripción, cómo se inscriben, el proceso de atención. Entonces ustedes se van a ubicar en ese campo de la universidad como sistema. Por supuesto, al ser una universidad, un sistema es una organización, el sistema, las organizaciones son sistemas, tienen entradas, procesos y salidas, tienen retroalimentación, tienen un proceso de control, todo lo que corresponde a lo que es la teoría general de sistemas, que es una materia que ustedes ven antes de análisis de esta materia, que habla todo lo que es los conceptos de los sistemas para hacer un sistema. El concepto, sus elementos, las características. Y la UBA es una organización. Y al ser una organización es un sistema que está inmersa en otros sistemas mayores o más grandes, que es su entorno. Y también los subsistemas que integran la universidad en cada uno de sus departamentos. Entonces la idea es, tomando la misma casa de estudio que donde ustedes están, puedan desarrollar un caso práctico del análisis de la estructura de la universidad como sistema. Entonces se les pide que analicen cada una de estas preguntas dentro del entorno de la universidad y diseñen un sistema prototipo. Puede ser en la parte de los procesos administrativos, que es una de las partes que ustedes, por supuesto, como estudiantes de la universidad, debe haber realizado ya varias veces, lo que es el proceso administrativo. También los procesos internos de la UBA a la hora de inscribirse, el proceso de inscripción. Entonces, se les pide entonces que desarrolle, tome en cuenta uno de estos procesos y desarrolle los diagramas del lenguaje modelado unificado, como el caso de uso, diagrama de actividad y diagrama de secuencias, que es el lenguaje modelado unificado para estos procesos. Y además desarrolle unos capturas de pantalla propuestos que lo puede hacer en cualquier software de diseño de gráfico y puede hacer una propuesta de cómo deberían ser la captura de los datos en estos procesos. Además, las propuestas de salida, cómo debería ser un reporte, cómo podría ser un reporte de notas, cómo podría ser un reporte de inscripción. Entonces, eso es lo que ustedes van a ubicarse. Posibles mejoras en el trabajo. No se les está pidiendo que usted programe en lenguaje de programación, desarrolle un sistema, porque no estamos en la materia de programación. Estamos en la materia de análisis y diseño de sistemas, donde las fases del análisis, como se los expliqué en la clase anterior, recopilar la información, que es el diagnóstico de la situación, luego lo que es la determinación de los requerimientos, que ustedes también en el trabajo anterior desarrollaron todo lo que es requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, usted se va a ubicar en esa fase, análisis, diagnóstico, análisis, diseño. ¿Cuál es el diseño? La parte ya de la estructura de lo que debe hacer el sistema. Entonces, esta primera parte no les está pidiendo que programen, sino que hagan el análisis y el diseño, y el análisis se apoya en los diagramas de modelado unificado que se ve en la análisis, diseño y sistemas 1, la materia anterior de esta. Y eso lo pueden utilizar peso de conocimiento, porque esto es un enlace de materias y una malla curricular donde conocimiento de trimestres anteriores es conocimiento también para trimestres siguientes. Entonces, usted con su análisis va a entregar su trabajo de lo que se le está pidiendo. Coloca entonces nombre, apellido, estudio de casos y lo sube. Con su portada, identificación de la uva, introducción al tema caso estudiado, una introducción, desarrollo de 5 cuartillas mínimo con las normas del manual de la uva que todos deben conocer. El manual de la Universidad Bicentenaria para entregar trabajo, con lo que son las referencias consultadas. También les coloqué aquí un contexto, que es un video grabado por mí,
de lo que es un contexto de un sistema de información. Y bueno, el valor de de la tarea y lo que es los criterios de evaluación. El primero es si usted describe el entorno de la universidad como sistema. La determinación del sistema de información que integra la universidad en su funcionamiento. Los requerimientos de entrada, proceso y salida dentro del contexto interno de la universidad. Usted selecciona el sistema que va a evaluar y le coloca su contexto de entrada, proceso y salida como elementos de un sistema. Los diagramas de UML, las propuestas de pantalla de captura que la puedes hacer en Word, la puedes hacer en PowerPoint, la puedes hacer en Drag.io, o software también que estén de diseño de pantalla, propuestas. Y bueno, cuidar la ortografía, la referencia, la redacción y por supuesto la responsabilidad de entrega de la actividad, que va desde el 8 hasta el 12 de junio. Tenemos entonces en la unidad uno que ya hablamos la clase en pasada, lo que es el contexto del sistema de información, que aquí se les explicó todo lo que es el contexto del sistema, lo que son los requerimientos, que fue utilizada para la tarea número uno. Y en la unidad 2 tenemos la parte del diseño del sistema. Aquí se habla del diseño del sistema y se explica lo que es el diseño del sistema. Cuando nosotros vamos a hacer el diseño del sistema, tenemos que aplicar ciertas técnicas para poder definir todo lo que es dispositivos, procesos y sistemas, o sea, saber qué es el diseño. Cuando nosotros vamos a hacer un diseño, hacemos diseño lógico y diseño físico. Por supuesto, antes de yo llegar al diseño lógico, yo tengo que pasar por la planificación del sistema, que se los explicaba en la clase anterior de cómo yo voy a hacer mi sistema y recopilo todo lo que es el diagnóstico de la situación, el planteamiento del problema, hago un análisis situacional o del sitio del sistema, cómo funciona, y determino qué requerimientos voy a cubrir, funcionales, no funcionales, como lo vimos en la tarea pasada. Y luego que yo tengo determinado todos estos requerimientos, paso entonces a hacer mi diseño lógico, por supuesto, apoyándome en diagramas, que los diagramas de modelo unificado, UML, son bastante útiles a la hora de analizar y diseñar. Y luego entonces, una vez que ya yo determino cuáles son los requerimientos, las necesidades, evalúo mediante gráficos y análisis la situación. Voy al diseño entonces de lo que es la base de datos, que eso es realmente donde voy a almacenar los datos del sistema, cómo va a ser tengo una visión del lenguaje de programación que voy a aplicar. E incluso en el diseño lógico utilizo los diccionarios de datos, que es identificar lo que es la estructura de almacenamiento. Y tengo ya entonces la visión de lo que realmente va a constituir el sistema que voy a proponer y las posibles pantallas que voy a proponer para luego implementarlo. Que ya cuando voy a la implementación ya estoy en la parte de que programo que el sistema funcione y por supuesto al final yo la instalación y las pruebas. Yo también debo saber en la fase del diseño, debo conocer cuál va a ser la interfaz. La interfaz es cómo se va a comunicar el software con el usuario o el usuario con el software. La interfaz, entonces, son todas esas pantallas que me van a poder permitir interacción. También debo diseñar lo que es el procedimiento, cómo voy a trabajar. Y es muy importante saber que ese procedimiento cumpla con lo necesario para el usuario del sistema. Y muchas veces en el diseño yo hago la estructura de lo que llamamos la carta estructurada, que viene siendo por jerarquía los menús, los procesos, cómo se llevan a cabo y se utilizan lo que llamamos la carta estructurada.
Y fíjense que aquí hay una imagen que representa la salida, porque cuando yo hago una pantalla de salida, yo digo, bueno, voy a colocar los documentos que se van a poder imprimir desde el sistema o las consultas que puede hacer el usuario desde la pantalla de su computador. Entonces, esto también es súper necesario, hacer ese diseño que sea aprobado y que le guste al cliente. Entonces, este sería el diseño de la interfaz y el diseño de pantallas de entrada y salida. Tenemos también el diseño de lo que es la base de datos, como les dije, elementos que van a formar esa base de datos, archivos. Ahí entonces diseñamos los archivos indexados, los archivos transaccionales, los archivos que van a ser maestros, los archivos que son históricos. Y determinamos cómo voy a organizar esos datos dentro de mi base de datos y cómo voy a tener acceso a ella. Inclusive la parte de la seguridad de esos datos. Y por supuesto utilizo este software para el diseño de esa base de datos. Y también tenemos los métodos de desarrollo de análisis, el método de desarrollo de análisis estructurado, que es la que nos permite también comprender grandes sistemas complejos. Puedo dividir el sistema en partes y hacer un análisis estructurado que se concentra en especificar lo que se requiere que haga el sistema, lo que se quiere que haga la aplicación que voy a desarrollar. En este análisis estructurado se utilizan símbolos gráficos, lenguaje UML. También podemos utilizar diagramas de flujo de datos, que es el diagrama de flujo de datos y lo que llamamos el diccionario centralizado de datos. Y en la descripción gráfica, yo con estos diagramas que llamamos DFD, e incluso un diagrama de flujo de datos que se utiliza para el desarrollo de la lógica, yo represento cuáles van a ser mis elementos de entrada, cuáles van a ser mis entidades, cómo va a ser el flujo de informes de datos, qué reportes van a salir del sistema y cómo voy a cargar información en ese sistema. Por supuesto, según diferentes autores existen diferentes símbolos. Hay una simbología básica para lo que llamamos los diagramas de flujo de datos, que es entrada al flujo, el símbolo de decisión, el símbolo de almacenamiento, aunque estos símbolos muchas veces varían de acuerdo a los autores. También están lo que la técnica estructurada de los llamamos niveles de diagrama de flujo, que es el nivel cero, que viene siendo el nivel de contexto del sistema y después el desglose de ese nivel. Cuando hablamos del nivel cero es como decir el sistema englobado general, con su entrada principal y sus salidas del sistema. Y luego vamos desglosando lo que ocurre dentro del sistema dentro de lo que son sus subsistemas, porque los sistemas están formados por subsistemas. Entonces, este diagrama de flujo de datos me permite ir por niveles y de esta manera ir desglosando cada nivel. Y esto me permite entender cómo funciona cada nivel de ese sistema, evaluar cómo fueron los datos, cómo está fluyendo la información y dónde pueden haber posibles fallas, que son las que yo voy a enfocarme en mejorar. Entonces, este es un ejemplo. Fíjense cómo la burbuja principal viene siendo el sistema como tal y las líneas me indican las entradas y las salidas. Y estos cuadros, que son los rectángulos, son las entidades. Quiere decir que ese sistema, su funcionamiento viene dado por la interacción de entidades externas, el cual me suministran datos
yo los proceso o se procesa dentro de lo que es el sistema, la burbuja principal, y luego sale datos o información que van hacia esos, esas entidades. Entonces, esto vienen siendo entidades del sistema. Este sería el nivel cero. Luego yo ese nivel cero lo desgloso en lo que llamamos el nivel uno. Dentro del nivel cero existen tres procesos o subprocesos. Uno, dos, tres, incluso los puedo enumerar. Quiere decir que estos están dentro de este proceso principal y que existen también datos y flujo que va desde las entidades hacia esos subprocesos. Y también tenemos lo que llamamos el diccionario de datos, que entonces es la representación o explicación de cada una de estas líneas para identificar su funcionamiento y y el por qué existen esas líneas o esas entidades. Y de esa manera, eso puede estar plasmado en documentos que cualquier usuario o puede ser analistas puedan entender el funcionamiento de de ese sistema. Entonces aquí tenemos esta gráfica, el ciclo normal de vida de un sistema, que es la parte de la investigación, la determinación de los requerimientos, que lo vimos en la actividad sumativa uno. La parte del diseño realmente como tal, el desarrollo, una vez que lo diseñamos, que es lo que estamos explicando ahorita, ya entonces pasamos a la programación, de la programación a la prueba y la prueba a implementar el sistema. Eso sería entonces un diseño estructurado. Luego tenemos otros modelos que, aparte del diseño estructurado, otro que es el llamado diagrama orientado a objeto, que utilizamos el lenguaje modelado unificado para diseñar sistemas que van más que todo orientados a objetos. Aquí entonces se habla de objetos, se habla de clases, se habla de herencia, de polimorfismo, que son términos muy comunes e importantes en la programación orientada a objetos, pero para ello yo debo haber desarrollado la metodología orientada a objetos. Y esta metodología viene dada por varios autores, entre ellos tenemos a Jace Rumberg y un equipo de trabajo que tiene él como autor con lo que es la OMT, que es la técnica de modelado de objetos. Él tiene, por supuesto, un libro bastante explicativo de todo lo que es esta técnica. Y también tenemos a otro autor que llamamos Book. Este autor también es muy popular en el diseño de orientado a objetos. Tiene también mucho material bibliográfico que trabaja y explica el método orientado a objeto y la metodología de orientado a objeto. Y bueno, existen otros autores que hacen uso de la lenguaje modelado unificado, utilizando para ello diferentes diagramas que utilizan como el diagrama de caso de uso, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, diagrama de estado. Son varios tipos de diagramas que utiliza esta metodología, este lenguaje. Y con el uso de estos diagramas es cuando se hace entonces lo que es el análisis y la representación luego de lo que es el diseño del sistema. Una de las diagramas es el diagrama de caso de uso, que utiliza la burbuja y el actor, que es el que interviene, el actor o la entidad que viene siendo el que interviene en ese proceso que se está representando. Y se hace una combinación de flechas que son las que realmente me indican cómo fluye los datos de un actor a otro actor o del actor hacia el sistema y del sistema hacia otro actor. Y esto sería entonces una representación visual de cómo los actores se relacionan con el sistema.
teniendo en cuenta que puede ser, haber una relación de generalización, extensión, inclusión. Y aquí en este material tienen ejemplos de generalización, ejemplos de extensión y ejemplos de inclusión. Y como pueden observar, fíjense que aquí tenemos entonces este diagrama. Tenemos cuántos actores. En este caso tenemos el cliente, el vendedor, tenemos aquí el gerente. Entonces, dentro a esto, esta línea amarilla sería el límite del sistema. Y dentro de este sistema tenemos los subsistemas, los subcasos de uso, que indican cómo se interactúan ellos mediante lo que es el flujo de datos. También para ello tenemos lo que llamamos el diagrama de secuencia, el diagrama de actividades, que me van explicando paso a paso cómo fluye los datos. Y yo me apoyo en estos diagramas porque de esta manera puedo entender visualmente cómo está funcionando el sistema y dónde en ese flujo de datos pueda existir algún retraso de información o retraso de tiempo o alguna variante que me esté dando influencia o influenciando en los resultados de ese sistema. Y por supuesto, utilizando la estructura visual lo pueden entender bastante claro. También está lo que es el diagrama de clases, que viene siendo la representación de lo que son las clases que intervienen en el sistema con sus atributos, porque cada uno de estos cuadritos viene siendo una clase con unos atributos que puede tomar y con las funciones que realiza. Entonces, fíjense, esto viene siendo representaciones para nuestro sistema. También están otros diagramas como el diagrama de Gantt, que permite estructurar lo que es el desarrollo del sistema por fases para determinar en qué fase, cuántas fases hemos ido ejecutando y evaluar el desarrollo en el tiempo del proyecto que hemos planificado. Este diagrama se debe a Henry Gantt. Por supuesto, toma el nombre, el apellido del autor. Y bueno, ¿qué hace el diagrama de Gantt? Establece tareas o actividades con una secuencia determinada. Se indica dónde va a empezar y dónde va a terminar en cuanto a tiempo, en cuanto a duración. Y de esa manera yo puedo establecer que las actividades pueden ser por semana, por meses, trimestral, semestral, anual. Y de esta manera mi proyecto lo puedo llevar mejor supervisado. También tengo un calendario del proyecto que es por fecha en que inicia y en que culmina, y fecha de inicio y culminación de cada subfase dentro de las fases del proyecto y evaluar lo que yo planifiqué para ese sistema. Aquí tenemos algunos ejemplos de diagramas de Gantt. Lo identificamos en color porque esto nos ayuda a establecer el tiempo que estimado que realicé para cada fase y lo que realmente ha sido la ejecución en cuánto tiempo se necesitó para desarrollar esa fase. Y además del diagrama de Gantt tenemos otros diagramas como el diagrama de PER, que también establece actividades y hace como un diagrama visual donde yo puedo establecer cómo puedo ir desarrollando cada fase, la que precede a esa fase y las posibles alternativas de camino para llegar a un objetivo final. Y aquí puedo evaluar incluso cuál es el camino más adecuado a seguir a la hora de desarrollar un sistema, que es lo que estamos ahorita trabajando en análisis y diseño de sistemas de sistemas, que es lo importante. Entonces, tenemos aquí técnicas de diagramación también.
la carta estructurada, que es excelente para ver la estructura del sistema. Muchas veces está relacionada con lo que es el menú del sistema que estamos proponiendo, con los submódulos de cada uno. Ustedes en la actividad sumativa número 2 también pueden incluir en la carta estructurada de cómo deberían ustedes o visualizan ustedes que puedan hacerse la estructuración de un sistema dentro de la universidad, ¿verdad? En los procesos de la universidad. Bueno, eh, eh, en caso de dudas, recuerden que pueden utilizar el foro. Siempre estoy atenta a cualquier pregunta que ustedes puedan hacer por aquí o en mensajería directa que varios estudiantes ya me han inscrito y les aclaro sus dudas. Y recuerden entonces para la tarea número 2 cumplir con las fechas de entrega que se les está indicando en el cintillo de la tarea, que es importante. Entonces también les recuerdo que la importancia de poder intervenir en estas clases en vivo porque les facilita a ustedes aclarar dudas con respecto a los temas que estamos desarrollando.